Pues buenas tardes a todos. No, yo cada vez me siento ya en casa, como siempre os digo, ¿verdad? Ahora ya no me pierdo. Sí, antes había mucha oposición al principio. No sé si te acordáis, yo peleaba con el GPS, peleaba ahí. Y justamente hoy un hermano llegando aquí me preguntaba, ¿no te has perdido? Le digo, no, ya. Ya cada vez me es familiar, ya voy conociendo las calles. Ahora ya vengo hasta sin GPS, o sea, ya va subiendo de nivel esto ya. ¿Ven? Amén, y gloria al Señor. La verdad que es una bendición que cada semana tengamos la oportunidad de escuchar la palabra. Amén. Y el Evangelio realmente cambia y transforma el corazón de la persona. Podemos mirar y dar un vistazo ahí fuera en el mundo y ver cómo las cosas están y a lo mejor siempre culpar a los demás, ¿no? A veces tenemos esa tendencia, ¿no? de culpar a los demás, decir, sí, está mal el país por el gobierno, ¿no? Y le echamos la culpa a ellos. Pero el tema es que nosotros vivimos también en esta tierra, ¿no? Y creo que la sociedad también tiene que dar algo, ¿no? Para que también algún cambio pueda suceder. Pero claro, siempre daremos de lo que abunda en nuestro corazón. Eso es así, eso también lo enseña la palabra, ¿no? Lo que abunda en nuestro corazón, eso es lo que va a hablar nuestra boca. Y de ahí también vendrán nuestras acciones, nuestra conducta, ¿no? Y eso se manifiesta de lo que somos. Ahora, el Señor siempre, amén, ahí. Tengo una música de fondo, ¿verdad? Para que me ayude. No, amén. Nada, amén. Y el Señor siempre, yo creo que ha estado también interesado en todo el mundo, por supuesto que sí, ¿no? Pero también en esta tierra. También en esta tierra. Amén. Y yo creo que cuando el Evangelio llega al corazón de una persona, lo cambia y lo transforma. Amén. Yo recuerdo cuando recién conocí del Señor, ¿verdad? Allí hubieron muchas cosas que yo todavía no entendía de la palabra. Es más, te confieso un pecado mío. Para mí, el Evangelio e ir a una iglesia me era totalmente aburrido. O sea, no me gustaba. O sea, yo decía, para venirme aquí a la iglesia, sentarme, ¿verdad? Y ver cómo aplauden y ver cómo cantan, digo, eso es totalmente aburrido. Pero sabes, cuando el Evangelio llegó a mi vida, llegó al corazón, es total estos tiempos, ¿entiendes? De tener un tiempo de alabanza como este, decir, Señor, de verdad, gracias, como cantábamos, por tu fidelidad. Y sabes, y podemos decirlo eso porque hemos experimentado la fidelidad de Dios. Y nos damos cuenta de lo que el tesoro que tenemos en nuestra mano, que es la palabra de Dios, nos estamos dando cuenta que esto está cambiando la vida de muchísimas personas. Pero hay personas que todavía no lo escuchan este mensaje y están desesperados, están ahí agarrados a esa angustia, ¿verdad? No saben qué hacer con su vida. Lo pueden tener todo, materialmente pueden tener todo, pero el vacío que hay en el corazón es tan grande que por muchas cosas que tú trabajes 24 horas, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Estés dándolo todo de ti, pero si Cristo no está en el corazón de la persona, realmente en vano es tu trabajo, en vano es tu esfuerzo. Por mucho que hagas, realmente te vas a sentir insatisfecho, te vas a sentir vacío. Pero ¿sabes por qué? Ese vacío solamente lo llena Cristo Jesús. Solamente lo llena Cristo. Y ¿sabes? Por eso cuando el Evangelio llega al corazón, llega a la persona, experimenta ese cambio. Ahí como también el cántico que estuvimos ahora cantando, que decía, Él cambió nuestro lamento, ¿verdad? Nuestro lloro, ¿verdad? Lo cambió en alegría, en gozo. Lo cambió. Pero esto no es porque nos podemos encerrar y decir, bueno, sí, porque ir a la iglesia es bueno. No, a mí muchas veces yo escuchaba y además yo también decía, ¿no? Es decir, cuando a alguien yo le veía mal o lo que sea,
con problemas que podía tener, sea de lo que sea de alcohol, sea de droga, sea familiar, lo que sea, ¿verdad? Pero cuando yo escuchaba ahí fuera, yo le digo, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Ahí parece que ayudan a la gente, igual a lo mejor puedes estar más tranquilo, ¿verdad? Porque con todo el jaleo que tienes en casa, mejor ve allí, escucha algo, ¿no? Pero claro, yo decía, pero tampoco tenía la certeza de que eso era así. Pero como escuchamos, ¿verdad? Lo escuchamos de lejos, que dicen que Dios es bueno. Entonces, si vas a una iglesia, a lo mejor Dios hará algo porque Él es bueno, ¿no? Y lo decíamos de esa forma porque lo escuchábamos simplemente. Pero una cosa es escucharlo y otra experimentarlo en carne viva. Experimentarlo en tu corazón y en tu espíritu. Por eso cuando Jesús dice que Él vino a esta tierra, cuando Él tomó esa forma, esa humanidad, y se identificó con nosotros, incluso Él tenía sus debilidades, ¿sabíais? Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, porque Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Entonces, Él sabe tus debilidades porque Él mismo las pasó. Él sabe cuando tú padeces hambre, Él las pasó. Él sabe cuando tú pasas por tentaciones o por debilidades, porque Jesús también lo pasó. Y conoce tu vida, y la conoce muy bien. Así como un hombre llamado Zaqueo, ¿verdad? Ese hombre que escuchaba acerca de Jesús y vio una multitud que estaba pasando por allí. Pero claro, como él no podía verlo por su estatura, ¿no? Era el más grande de todos, ¿no? ¿Verdad? Claro, dice, pues me voy a subir a un árbol y desde allí lo voy a ver. Y se subió, pero de repente Jesús pasando por allí levantó la mirada y dijo, tú, Zaqueo, que hoy es necesario que pose en tu casa. Le dijo así. Zaqueo enseguida dijo, uy, claro que sí, bajó del árbol, le abrió la puerta de su casa, él invitó a Jesús a que entre allí. Y allí compartió Jesús con él y le cambió la vida. Si tú lees la vida de Zaqueo, lo que aconteció, le cambió la vida a Zaqueo. Y esta misma realidad es lo que sucede y puede suceder hoy en día cuando abrimos el corazón al Evangelio. Lo sucede. Por eso cuando nosotros damos un paso más de no simplemente acercarnos a una religión, sino acercarnos al autor de esta religión, ¿verdad? Acercarnos, es decir, a Jesús, entonces podemos experimentar ese cambio y esa transformación. Y ya no simplemente se queda en unas frases muy bonitas, ¿verdad? Emocionales, que te pueden levantar un poco el ánimo, ¿verdad? Pero el Señor no necesita únicamente que tú conozcas unas frases. El Señor lo que desea es que tú le permitas que su Espíritu Santo pueda morar en tu vida, pueda entrar en tu corazón. Es ahí entonces donde el cambio viene, no desde fuera hacia adentro, sino desde dentro, desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu comienza Él a dar vida. Y por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra, en esa forma de hombre, Él vino, dice, para darnos una vida. Pero no una vida cualquiera, no una vida simple, sino una vida en abundancia. Y no únicamente te habla de la abundancia de material, ¿verdad? Sino esa abundancia en nuestra alma que necesitamos. Ese gozo, esa paz, ese consuelo, esas ganas de perdonar incluso a aquellos que nos han dañado la vida, que nos han traicionado, aquellos que nos están fastidiando día tras día, aquellos que a lo mejor no podemos ni dormir ni descansar por la vida que estamos viviendo. Pues Jesús es ese antídoto. Jesús es la respuesta a todo esto. Por eso yo recuerdo cuando yo recién conocí al Señor. Cuando a mi esposa le dicen que tiene esa leucemia y los médicos le dicen, ¿sabes qué? Solamente tiene 6 meses de vida. ¿Sabes del golpe que fue eso para nosotros? Y ya no te digo más para ella. O sea, 6 meses. Ella no podía decir a sus padres que solamente tenía 6 meses de vida. No sabía ni cómo contarlo, no sabía ni cómo decirlo. Pero toda esa angustia se la estaba cargando ella. Esa angustia se la estaba llevando día tras día. ¿Y vosotros creéis que ella podía descansar sabiendo esto? Era imposible.
Era imposible. Y los médicos le podían atender, los médicos podían estar con ella, pero ya no podían hacer nada más. Y nos damos cuenta, la ciencia es buena. Es buena la ciencia porque han hecho muchas cosas a favor de la salud, a favor de nosotros, ¿verdad? Ahora nos duele algo, un ibuprofeno, pues mira, viene muy bien, ¿no? Y claro que sí, y gloria a Dios por los médicos, que les ha dado esa sabiduría. Pero hay momentos donde los médicos y la ciencia no pueden ir mucho más allá. Y te lo digo porque lo hemos comprobado, ¿vale? Pero cuando nos hablaron acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, nos hablaron, y yo recuerdo como si fuese anoche, que nos dijeron, ¿sabes qué? Simplemente créele a Jesús y Él la sanará. Y te confieso algo, para mí me parecía una locura. Porque decía, ¿pero qué puede hacer Dios ahora? Pero claro, esa era mi realidad. ¿Qué puede hacer Dios? Si ya ella está enferma, si ya le dieron 6 meses de vida, ya no podían hacer nada más. ¿Qué puede hacer Dios? Claro, esa era mi respuesta. ¿Sabéis por qué? Porque yo no conocía a Dios. Yo solamente escuchaba de que Dios era bueno, de que Dios te enseña ciertas cosas. E incluso yo decía, ¿para qué me acerca a Dios si siempre te prohíbe cosas? ¿Verdad? Claro, hombre, nos prohíbe, a mí, yo luego con el tiempo me doy cuenta es que Él no nos ha prohibido nada ni nos obliga a nada. Él nos da un consejo. Y cada uno tiene la libertad de aceptarlo o no. ¿Entiendes? Y el consejo siempre es bueno, el que hay en parte de Dios. Es bueno, porque sabe lo que necesitamos en ese momento. Pero claro, mi realidad era esta, porque no tenía a Cristo. Pero sí que escuchaba muchas cosas acerca de Dios, pero eso no me estaba cambiando. Pero en el momento en que dijeron, ¿sabes qué? Permítenos orar por ella. Y nosotros dijimos, pues, adelante. Y oraron por ella y tal. Y ¿sabes? Al día siguiente que ella nuevamente tenía la revisión con los médicos, la leucemia había desaparecido. El Evangelio es poder de Dios. ¿Me entiendes? No es una religión. No es simplemente tengamos unas simples reuniones. El Evangelio no es vamos a leer únicamente esto y nos vamos a creer y qué bonito. No. El Evangelio es poder de Dios. La hermana estaba diciendo aquí hace un momentito, vamos a orar por este niño, Santiago, ¿verdad? Vamos a orar. Y dice, Dios lo puede hacer. Por supuesto que sí lo puede hacer. Simplemente necesitamos activar esa fe. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y hoy también tenemos la oportunidad de experimentar ese Evangelio, ese poder de Dios. Porque Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y Él dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que nos ha cambiado la vida. Por eso nos llaman locos. Porque manifestamos esta fe genuina. Lo manifestamos. Y vivimos estas bendiciones. ¿Sabes? Y yo doy gracias a estas personas que no se callaron en ese momento. Y nos hablaron de Cristo. De verdad, yo le doy muchas gracias. Porque yo no sé qué hubiese pasado. De verdad. Si estas personas se hubiesen callado la boca. De verdad. ¿Qué hubiese sido de nuestra vida? ¿Qué hubiese sido de mi esposa en ese tiempo? Pero de verdad doy gracias a Dios por aquellos que entendieron el mensaje, creyeron en el Evangelio, creyeron en Jesucristo y lo compartieron con todo el mundo, con aquellos que lo necesitan. Y sabes, este mensaje es transformador y es gratuito. Es gratuito y es para todo el mundo. Y aunque algunos puedan decir, ¿sabes qué? Es que en esta tierra compartir el Evangelio es muy difícil porque es muy dura esta tierra y qué mal. Y claro, comienzan a maldecir esta tierra. Yo te digo, perdóname, pero esta tierra es de bendición. Esta tierra es de bendición porque en esta tierra yo pude conocer a Cristo. Yo vengo de otro sitio, sí, pero en esta tierra me bendijo porque aquí yo pude conocer a Cristo. Y aquí me empapé de su palabra. Y aquí empecé a ver la realidad de quién era Dios. Y hoy me veis compartiendo también este anuncio. ¿Entiendes? Porque si esto no fuese real, si el Evangelio no fuese cierto, créeme que yo sería el primero que no estuviese aquí parado.
y dándote un discurso, dándote un mensaje. O sea, no, si esto no fuese cierto. Pero como lo hemos comprobado y lo hemos experimentado, por eso no nos callamos. Y sí, nos dicen locos, nos dicen primitivos, nos dicen te han lavado la cabeza, pero lo que nosotros pudimos experimentar no nos lo quita nadie. Y esto, ¿sabes? Es para todo el mundo. El evangelio es para todo el mundo. Por eso como iglesia, la iglesia tiene que ser esa luz en este lugar. Tiene que ser la luz en este barrio, tiene que ser la luz en esta ciudad, tiene que ser la luz porque tiene un mensaje realmente valioso y que encaja en cualquier persona. Cuando hablábamos la semana pasada acerca de Nehemías, además quiero que me acompañes también al libro de Nehemías, si tienes ahí tu Biblia, que ahí vamos a meditar. Pero cuando hablamos acerca de Nehemías, estábamos hablando de este hombre que tenía su trabajo secular. Él trabajaba en el palacio del rey y él era el copero del rey. Es decir, el que tenía que probar primeramente él la comida antes que la pruebe el rey. Porque si veía que a Nehemías le daba algo, ¿verdad? Medio raro ahí, decía, no, está envenenado, y el rey no la comía. Ese era su trabajo, comprobar que la comida del rey no está envenenada. O sea, lo que se jugaba Nehemías. Pero tenía su trabajo secular, estaba allí. Vivía dentro del palacio, vivía ahí cerca del rey, es decir, tenía de todo. Pero lo que pasa es que cuando Nehemías escuchó que su pueblo, su ciudad, estaba pasando por dificultad, él se compadeció. Y esto es algo que la iglesia también tiene que tener, esa compasión por su ciudad, por la gente que vive aquí. Hoy estamos en este momento y no sabemos qué es lo que acontece en nuestra vida. Cada uno tiene su mundo y su realidad. Amén. Cada uno sabe en lo profundo de su corazón cuál es la situación que está atravesando. Y sabes, y hay cientos y miles de personas en esta tierra que están pasando también por momentos difíciles. Y Nehemías se enteró de lo que estaba pasando en su propia ciudad, en su propio pueblo. Y decían que estaban en afrenta, que estaban en oprobio, es decir, que estaban en vergüenza porque las murallas estaban destruidas, estaban las puertas quemadas a fuego. Es decir, su lugar, su tierra y su familia era un desastre de lo que estaba aconteciendo. Pero ahí donde Nehemías se entera de todo eso y dice, es que no. Y él empezó, ¿sabéis qué? A llorar. ¿Sí? Y lloró por su tierra, lloró por su familia, por lo mal que estaba pasando. Pero también después de llorar, yo me lo imagino ahí, se limpió las lágrimas, cogió, ¿verdad? Un pañuelo, se limpió la nariz, dijo, ¿sabes qué? Sí, lloré, pero ahora voy a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios. Y la oración de Nehemías, él decía, tú eres el Dios y de la tierra. Eres grande y temible, Señor. Y él buscó y él sabía quién era su Dios. Y le pidió, Señor, dame gracia y dame éxito, decía, para cumplir con tu voluntad en ese pueblo. Y hablábamos del éxito, no es que lo tengamos todo, lo tengamos fama. No se trata de ese éxito. El éxito que habla la Biblia es de que lo que empezaste a hacer algo, tú lo puedas llegar a terminar. Y Nehemías le pedía a Dios, Señor, ayúdame a llegar hasta el final. Que no abandonen el camino. Que no hoy en día no sea, hoy llegué a la iglesia y bueno, después ya no sé. Hoy me acerqué a Dios y después pues ya no. No, sino que pidámosle a Dios, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber si eres ese Dios grande, fuerte, temible, que habla tu palabra. Yo lo quiero comprobar. Y te digo, habla con Él. Compruébalo tú mismo. Abre tu corazón. Y Nehemías decía, ¿sabes qué? Es que mi ciudad está en afrenta y esta ciudad está hecho un desastre. Y fue y pidió. Y sabes, cuando alguien quiere caminar en el centro de la voluntad de Dios, Dios comienza a proveer. Y la semana pasada lo vimos cómo Dios proveyó a Nehemías material para ir a reedificar las murallas y las puertas que estaban quemadas.
Cuando alguien está centro de esa voluntad de Dios, Dios comienza a proveer. ¿Ve? Ahora, traigamos esto a nuestra realidad. Podemos ver que nuestra ciudad, o ni muy lejos, nuestros seres queridos de nuestra familia o nosotros mismos, podemos decir, estamos pasando por afrenta, estamos pasando por dificultad. Pero tenemos dos opciones. Una, lamentarte y estar llorando y llorando y llorando y dando pena a todo el mundo, o te dispones a buscar a Dios y a encontrar la respuesta. Tienes esas dos opciones y tú eliges, tú eres libre para elegir. Pero siempre cuando nos acercamos a Dios encontramos la respuesta y la solución para nuestra vida. Por eso cuando un lugar como este nos es permitido acercarnos y orar a Dios, es que ahí encontramos la gloria de Dios, ahí encontramos esa respuesta, ahí encontramos. Ahora, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios e ir hacia lo nuevo que Dios nos está ofreciendo, nos vamos a encontrar con oposición. Y esto es lo que en esta tarde yo te quiero hablar. La oposición que nos vamos a enfrentar, la tenemos que vencer. ¿Sí? Porque la vida no es fácil, ¿verdad? ¿A que no es fácil? Hay momentos que es complicado, Hay momentos donde la vida a veces te da hasta una patada, de bofetadas. Así a veces es la vida. Pero esa es la realidad, porque Jesús tampoco mintió, porque Él dijo, en este mundo vais a tener aflicción, va a haber problemas, va a haber situaciones, va a haber crisis, va a haber escasez. Pero también dijo Jesús, confiad en mí, dijo Jesús, que yo he vencido al mundo. Y esa confianza tenemos que ponerla en Dios, tenemos que ponerla en Jesús. Y por eso tenemos la capacidad de poder vencer a esa posición que se puede presentar, esos obstáculos que nos impide o nos limita a ir mucho más allá. Y hoy por eso yo quisiera que me acompañes en Nehemías capítulo 4, vamos a estar ahí meditando. Porque para vencer esa oposición tenemos que tener en cuenta 4 cosas. 4. La primera es que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, quieres acercarte a Dios y encontrar lo que Dios tiene para tu vida, tus enemigos o el enemigo se te va a levantar. Dice en Nehemías capítulo 4, verso 1, que dice, cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabará en un día? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Fijaros con lo que se estaban empezando a encontrar el pueblo allí. Ellos están dispuestos a hacer la voluntad y a reedificar nuevamente, a reconstruir esas murallas, que significa una protección también. Estaban dispuestos, pero cuando ellos se disponen a hacer, vino la oposición. Vinieron ahí estos enemigos y les decían, ¿verdad? Y les hablaban de tal manera, ¿para qué? Para desanimarlos. Y que así no lleguen hasta el final, sino que se queden en medio camino y abandonen y no puedan ver realmente el milagro de esa reconstrucción al final del todo. Y claro, cuando esos enemigos se levantan prácticamente para sacarte de la voluntad de Dios. Y ahí esas voces que a ti te pueden venir a veces, ¿verdad? Uno está ahí pensando tranquilamente y de repente dices, uy, qué pereza ir al culto hoy. Hoy como que no tengo muchas ganas de orar.
¿verdad? Qué pereza ahora como leer la Biblia, ¿no? Qué pereza. Hoy me tocaba el devocional, ¿verdad? ¿No? Pero claro, esa es la realidad que nos enfrentamos. Esos pueden ser nuestros enemigos, que poco a poco, aunque uno puede decir, ya, hoy, vale, no oré, hoy no leí la Biblia, ¿verdad? La palabra, no pasa nada. Pero ese no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, luego te das cuenta que vino el desastre, y sí pasó algo. ¿Entiendes? Por eso, cuando tú estás dispuesto y dices, hoy yo tomo la decisión de acercarme a Dios, hoy yo tomo la decisión realmente de conocer su voluntad y hacerlo, entonces uno empieza con ganas, uno empieza allí, pero cuando sigues te encuentras con esa oposición. Ahora, aquellos enemigos siempre van a estar ahí presentes y te van a decir, estás loco por ir a una iglesia, te van a decir, ¿para qué lees la Biblia? Si esto es un invento, lo escribieron unos hombres, ¿verdad? Y así tantas cosas que te pueden decir, pero tú tienes que tener claro que cuando viene toda esta oposición, todo aquello que te quiere alejar de Dios, entonces son los enemigos que se están levantando en contra tuyo. Y tienes que identificarlos. Porque todo, escuchadme bien, todo lo que te aleje de Dios no viene de Él. Así de sencillo. No viene de Él. Porque todo lo que viene de Dios siempre te va a bendecir, siempre va a potenciar tu vida, siempre te va a llevar a más. Todo lo que viene de Dios. Pero lo que no viene de Dios siempre te va a disminuir, va a restar, va a dividir. ¿Ve? Por eso, uno de estos puntos de tener en cuenta es que el enemigo se te va a levantar. Lo segundo es que lo que dice en el versículo 4, que dice, aquí Nehemías empieza a orar y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué dice? Tuvo ánimo para trabajar. Amén. Algo que se le caracteriza a Nehemías es que era un hombre de oración. Un hombre de oración. La oración que él tenía era una oración determinante. Ya a Nehemías se le podía venir la oposición, le podían insultar, el escarnio que les hacían a ellos, ¿verdad? La burla, todo el bullying que hoy podemos decir que se le hacían a ellos. ¿Sabes? Nehemías sí, lo recibía, se lo tomaba, pero él, en vez de llenarse de pena, lo que él decía, Señor, y buscaba a Dios nuevamente. Porque él sabía que Dios peleaba por él. Y la oración de Nehemías era una oración tan determinante que no se quedó en su pena, sino que ellos continuaron edificando. Aquí es donde algo que tenemos que aprender de ellos es que cuando pasamos por momentos difíciles o esa posición por querer agradar a Dios, lo que tenemos que hacer es orar. Pero cuando oramos, nuestra oración tiene que ser tan determinante, tan llena de fe, que realmente en vez de seguirnos dando pena en la oración, decir, Señor, ayúdame, qué mal estoy, ya no puedo más, y Señor, que me voy, que me desaparezco, tal, en vez de dar pena, no. La oración de Nehemías decía, Señor, ¿sabes qué? Ten presente esto. Estos enemigos, Señor, míralos. Es como decir, esto es como los niños pequeños, ¿verdad? Que cuando algo hicieron, alguna travesura por ahí, o una pelea entre niños, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿sabes qué? Le voy a avisar a mi papá, ¿verdad? A mi padre, y dice, y ahí, para que, claro, saque la cara por su hijo. Pues así es como Nehemías, porque Nehemías sabía que su Dios podía sacar la cara por él.
y pelear por él y ayudarlo y defenderlo y proveer todo lo que él necesita para que él pueda tener éxito en aquello que él tenía que hacer. Por eso la oración, cuando uno ora realmente de una manera determinada, se tiene que notar en tus acciones. Se tiene que notar en tu vida. Estamos pasando mal, sí, pero ora. Pero no te quedes en la pena, sino reacciona como ellos lo hacían. Como decía en el versículo 6, después de orar. Y dice, sí, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Sabes? Eso realmente lo pone Dios. Cuando uno ora y uno se puede sentir cansado, lo que decía, uno se puede sentir débil, debilitado, sí, pero cuando uno ora a Dios, Dios multiplica las fuerzas, dice la palabra que Él multiplica las fuerzas a aquellos que no tienen ninguna. Cuando no hay nada, o sea, fíjate, aun cuando no tienes nada, Dios puede multiplicar tus fuerzas. Eso solo lo puede hacer Dios. Él puede multiplicar un número por 0 y le da mucho, ¿verdad? Nosotros podemos multiplicar 10 por 0, ¿cuánto nos da? Amén, amén. Aunque no es una clase de matemáticas, ¿vale? Y sí, da 0, ¿me entiendes? Pero para Dios realmente no hay nada imposible. No hay nada imposible. Por eso Nehemías decía, yo no me puedo quedar dando pena. No puedo, porque mi Dios pelea por mí. Y yo me he acercado a Dios. Y yo cuando me acerco realmente de una manera sincera a Dios, reconociendo mi necesidad, Dios ahí tiene misericordia y nos ayuda. Y nos levanta y dice, ánimo, tú puedes. No está todo terminado. Todavía sigue habiendo esperanza. Sigue habiendo oportunidad hoy en día. Sigue habiendo forma que el evangelio siga cambiando el corazón y la familia de muchas personas hoy en día. Sigue habiendo esperanza. Por eso Nehemías oraba, pero él reaccionaba y decía, vamos, sigamos adelante. Y algo más que él tuvo en cuenta era que tenía que cubrir los puntos débiles en ese momento. Dice el verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías sabía que en ese momento habían puntos débiles donde el enemigo se podía colar. Porque Sanbalat, lo que habla aquí, Sanbalat y todos los que estaban acompañándole a él, ellos estaban planeando colarse de una manera sutil, donde él decía, cuando entremos y estemos dentro de ellos, ahí vamos a actuar y los vamos a matar a todos. Y Nehemías sabía que habían ciertas brechas que podrían colarse, pero él sabía esos momentos y él puso guardias ahí. Puso gente, puso familia, para que esté atento y alerto a esas debilidades. Ahora, tenemos que saber cuáles son nuestros puntos débiles. Tenemos que saber cuáles son esas flaquezas nuestras que vamos arrastrando y a veces nos quedamos estancados y llegar al punto de decir, no puedo, lo estoy intentando y no puedo. Pues entonces identifica cuál es ese punto débil. Porque donde sepas cuál es, entonces tienes que guardar esos puntos. Esto es por darte un ejemplo. Aquel que tiene problema con el alcohol y a lo mejor lo está dejando, ¿verdad? Y el Señor le está ayudando porque ha tenido ese encuentro con Él y lo está ayudando, claro, pero sabe que esa es su debilidad.
Y lo que él no puede hacer es irse a meter en un bar, ¿verdad? Porque se está metiendo en la boca del lobo. Porque esa área de su vida es débil. Es débil. Y él tiene que saber cuál es su debilidad y prestar atención y cuidar ese punto. Y Nehemías sabía que había varios puntos allí que eran débiles, pero ahí los puso guardia, puso familia, y él sabía que tenía que cubrir esos puntos débiles. Y nosotros también tenemos que saber dónde se puede colar el enemigo, cuál es esa debilidad, cuáles son esas flaquezas tuyas, porque ahí es donde tienes que prestar atención y también orar y pedirle a Dios: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Si Dios fue capaz de resucitar a un muerto, si Dios fue capaz de sanar a un cojo, si Dios fue capaz de limpiar a un leproso, si Dios fue capaz de sanar a alguien que tenía una leucemia, ¿cómo no puede ayudarte a ti también? Simplemente tienes que creer y aferrarte a Jesús, porque es el mismo Dios que sanó a mi esposa, es el mismo Dios que estaba con Nehemías, y es el mismo Dios, si tú le permites, va a estar contigo todos los días, no todos los días domingos, todos los días, y dice hasta el fin del mundo. Y no simplemente para acompañarte, sino para ayudarte en tus debilidades, para ayudarte en esos problemas que tienes. Él está allí para ayudarte, porque Él sabe que hay cosas que no las puedes hacer tú solo. Él las sabe, y por eso Él dijo: yo voy a estar contigo y te voy a ayudar y te voy a levantar y te voy a cambiar la vida. Y tú serás otra persona más que dará testimonio de eso y ayudará a otros que estaba pasando a lo mejor por el mismo problema o peor de lo que tú estabas pasando. Y Nehemías cubrió sus puntos débiles, lo cubrió, pero además hizo algo y tuvo en cuenta algo, y es que no menospreció al enemigo, no lo menospreció. Y dice en el verso 22: y también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, sino que cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, ellos sabían que el enemigo podía venir en cualquier momento. Ellos estaban listos. Incluso dice que mientras ellos edificaban, con una mano edificaban las murallas, con la otra mano tenían la espada. Porque no menospreciaban al enemigo. Y ahí mismo decía y animaba y dice: y ni yo ni mis hermanos, dice, ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes. ¿Hay algún joven por aquí? ¿O solo soy yo? Entonces sí hay, por esa risa. Ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Decía, en todo momento ellos estaban preparados. En todo momento. Es decir, porque sabían que en cualquier momento iba a venir alguien a desanimarte y a decirte: no lo hagas, no lo intentes, no lo creas, es una mentira. Es decir, vienen en cualquier momento. Por eso dice la Biblia que el enemigo de nuestra alma es como león rugiente, dice, buscando, buscando, y dice que está alrededor buscando a quién devorar. Y lo busca porque él no puede ir a cualquiera, porque alguien que está preparado, ese león que es el diablo que habla, que es Satanás, que él es el enemigo de nuestra alma, no va a poder con aquellos que están preparados. Pero sabes, busca a aquel que está despistado. Y aquel que ha bajado la guardia, aquel que ha bajado los brazos, entonces es una presa fácil para él. Y Nehemías sabía que no podían relajarse, no podían menospreciar al enemigo. Sí,
Dios sabía que su Dios era grande y temible, pero también el enemigo era muy astuto. Y él tenía que ser muy cauto con esto. Y él no menospreciaba. Por eso, en esta tarde, si tú quieres ser de aquellos que quieren agradar a Dios y encontrarse también y experimentar esos beneficios que nos habla la palabra de Dios, inténtalo, porque lo vas a lograr. Pero que sepas algo también, y la Biblia por eso lo muestra, que cuando lo hagas te vas a encontrar con cierta oposición, pero que vas a tener la victoria siempre y cuando te determines en esa oración, que sea una oración determinada, que también sepas cubrir cuáles son esos puntos débiles donde el enemigo te puede ahí coger, pero también no menosprecies al enemigo. Amén. Quiero que nos pongamos en pie y de esta manera poder terminar. ¿Sabes que la vida del cristiano hay muchas victorias? Hay muchas victorias. Pero sabes que para tener una victoria hay que pelear, hay que batallar. Ahora, si tú peleas solamente en tus fuerzas, puede ser muy cansado y muy desgastador. Pero cuando tú dejas que tus problemas lo tome Jesús, se lo entregas a Él, entonces será muy ligera tu carga. Y podrás tener esa ligereza de poder moverte, actuar y saber en los momentos determinados decirle: Señor, hoy te necesito. Decir: Señor, hoy me he dado cuenta que hay muchos puntos débiles en mi vida y que a lo mejor eso es lo que me está causando una tristeza. Eso es lo que me está causando esa agonía en mi vida. Pero hoy, en este lugar, tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús. ¿Y sabes por qué tengo la certeza de que Jesús está aquí? Porque Él dijo: donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él dijo: yo voy a estar allí. Y por eso yo tengo la certeza de que el Señor está en este lugar y quiere entrar y quiere ayudarte y cambiar tu vida, pero Él solamente está golpeando la puerta de tu corazón. Y si tú estás dispuesto a abrirle, entonces invítale a que Él pase a tu vida. Y allí empezarás a experimentar la realidad del Evangelio. Experimentarás realmente lo que Dios ha prometido y cómo Dios puede darte la victoria en aquello que necesitas. Amén. Yo quiero que terminemos orando. Quiero invitarte que puedas cerrar simplemente los ojos por un momento y que podamos orar. Y que en esta tarde yo quiero invitarte a que puedas acercarte a Jesús. Acerquémonos a Jesús. Si a lo mejor nunca lo has hecho, no sabes cómo acercarte a Jesús, permíteme ayudarte y guiarte en una oración. Y si así tú lo quieres, simplemente puedes repetir después de mí esta oración. Lo único que vamos a hacer con esto es invitarle a Jesús en tu vida. Nada más. Y a partir de ese momento, créeme que tendremos esa amistad con Él. Si así lo quieres, dilo con todo tu corazón y di estas palabras: Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero pedirte perdón por todos mis errores, por todos mis fallos, por todos mis pecados. Señor, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Pero hoy te abro mi corazón y te acepto y te recibo en mi vida a ti, Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Hoy creo que en esa cruz moriste por mí para darme una vida eterna.
Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Créeme que si has hecho esta oración, créeme que ahora tienes la certeza de hablar con Él aún en tu propia casa. Inténtalo y descubrirás también mucho. Que Dios os bendiga.